Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo programa de Hoy Nos Toca, edición viernes, una edición en medio de un feriado largo en el cual muchas personas seguramente están recorriendo la Argentina, tomándose un descanso de sus actividades laborales y disfrutando justamente este fin de semana largo. Nosotros acá haciendo periodismo, contándote lo que está pasando en Argentina y en el mundo. Y noticias lamentablemente muy tristes. Ayer a la noche vimos todos por televisión y miles de personas lo sufrieron en carne propia en el Estadio del Bosque, el Estadio de Gimnasia de La Plata, cómo la policía reprimía violentamente a los hinchas de fútbol que habían ido a ver el partido de Gimnasia Boca Juniors. Lo vimos en pantalla, la verdad, triste y lamentable noticia, un muerto por esta víctima de esta represión, decenas de heridos, 450 cartuchos de gases lacrimógenos, de balas de goma, perdón, y también gases lacrimógenos arrojados a la gente que había ido a ver el partido de fútbol. Y empezaron a tirarse la pelota a los responsables de organizar este evento deportivo. La provincia de Buenos Aires acusando al club, a Gimnasia y Esgrima de La Plata, de haber hecho una reventa de entradas, haber vendido más entradas de las que podían vender. Y el club diciendo: esto es culpa de la policía, nosotros no tenemos nada que ver, pagamos un operativo policial y la represión la ejecutó la policía. Sergio Berni intentando despegarse de lo que sucedió. Ya el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que apartó a 3 policías de sus cargos, entre ellos el jefe del operativo, el subjefe del operativo y el uniformado que le dispara en cámara a un colega de Teis Sports y lo hiere con 3 balas de goma. Bueno, vamos a intentar indagar con un especialista en seguridad, Héctor Mucio, quién tiene la responsabilidad ante un hecho de estas características, cómo se organiza un operativo de seguridad para un espectáculo deportivo y por qué ayer sucedió lo que nunca nos imaginamos que podía suceder. Nunca nos imaginamos porque tampoco no vemos a veces lo que pasa en otros países, ¿no? El sábado pasado en Indonesia, en un clásico en Java Oriental, 150 muertos justamente en un evento en el cual la policía dispara gases lacrimógenos. La gente no puede salir porque las puertas están cerradas, se arma una avalancha y bueno, eso deja más de 100 muertos. Una noticia muy lamentable en Indonesia que por un milagro realmente no se repitió ayer en La Plata, pese a que sí hubo una víctima fatal. También están pasando noticias en el mundo que impactan a la Argentina. Hace minutos nomás el Fondo Monetario Internacional lanzó un comunicado informando que aprueba las metas trimestrales de Argentina con respecto al programa que firmó con el FMI. Las metas fueron aprobadas, eso significa que Argentina cumplió con la acumulación de reservas que se pedía en septiembre, lo logró gracias al dólar soja, y esto implica que la semana que viene el FMI va a girar al Banco Central de la República Argentina 3.800 millones de dólares que pasarán a engrosar las reservas del Banco Central. Ahora Argentina lo que tiene que lograr es en el último trimestre del año volver a cumplir con las metas pautadas con el Fondo Monetario Internacional. Para hablar de eso vamos a estar en comunicación con Miguel Ponce, un especialista en comercio y en economía internacional que nos va a explicar cómo esto impacta en la Argentina. Y también más allá de las fronteras, vamos a mirar con lupa lo que está sucediendo en Brasil. Recordad, el 30 de octubre hay segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro. Vamos a tener invitado en piso a Augusto Taglioni, un colega, un periodista que estuvo hace unos días en Brasil, en San Pablo, cubriendo esa elección y nos va a traer la última información al respecto. Hoy, hace pocas horas, se difundió la última encuesta, te la vamos a contar en un ratito. Un montón de información de Argentina y del mundo. Quédate hasta la 22 en el canal de la ciudad. Arrancamos de esta manera el programa. Fueron los 45 minutos más largos de mi vida, porque uno a medida que iba buscando también veía la desesperación de la gente que la estaba pasando realmente muy mal. Me trepé una platea, no sé por dónde salí, después salí a la cancha, hasta que bueno, los encontré y ahí fue un alivio enorme. La organización sobrevendió, regaló, póngale el nombre que quiera, de entradas que superaban ampliamente la capacidad del estadio. Mi renuncia está todos los días a disposición del gobernador, pero obviamente que soy el ministro de Seguridad, pero yo no soy el que diseña el operativo de seguridad. Cuando estábamos logrando salir, abren los portones y ahí nos masacran a palazos, nos tiran con bala de goma, gas, lacrimógeno. Mi hermano no se murió por un paro cardíaco. Mi hermano tiene una herida en la cabeza que a mi hermano le dieron un garrotazo, un balazo. A mi hermano me lo mató la policía.
Impresionante los testimonios, recién los escuchábamos en el clip de voces sobre lo que sucedió ayer a la noche en La Plata, en el estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata, con una víctima fatal, lamentablemente. Y ante esto, uno lo único que puede hacer es formularse preguntas. A veces formularse las preguntas correctas es mejor que aventurar hipótesis que uno no sabe si son ciertas o no. ¿Por qué este partido, que era un partido que seguramente iba a traer una afluencia de espectadores muy importante, porque era contra Boca Juniors y porque los dos equipos están disputándose el campeonato nacional, la liga, ¿por qué este partido se jugó en el Bosque y no en el Estadio Único de La Plata? Un estadio mucho más grande, más moderno, con más capacidad y seguramente con mejor infraestructura. ¿Por qué el día del partido se estaban vendiendo entradas? Cuando generalmente esto ya no sucede en el fútbol argentino. El día del partido no se suelen vender entradas, por lo menos en la mayoría de los clubes. ¿Por qué la policía inició la represión y por qué se extendió durante tanto tiempo? ¿Por qué 450 cartuchos de balas de goma? ¿Por qué no se dio la orden de abrir las puertas para que la gente pudiera evacuar ante esa cantidad de gases lacrimógenos y ese efecto estampida que a veces se dan en las puertas? Bueno, para responder esas preguntas tenemos el siguiente invitado. Se trata de Héctor Muncio. Héctor es abogado licenciado en seguridad. Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Leandro, gracias por la invitación. Estoy triste porque realmente toda muerte es una desgracia, una tragedia que nos enluta a todos y esto evidentemente se puede haber evitado. Esta es la realidad social que estamos viviendo. ¿Y por qué pasa un desastre así? Porque es el resultado de la acción de la mala praxis política. Vos fijate, de noche un partido tan importante, con dos equipos que están tratando de salir campeón, o sea, con una crisis social del conjunto, donde estamos viviendo todos en esta sociedad, donde no hay valores, donde no hay hábitos, donde no hay virtudes, donde todo hacemos lo que queremos. Da lo mismo pasar un semáforo en rojo si está cruzando el Jardín Infante o hacer un partido a la noche que muera una persona. Digo, todo este grado de locura se llama a veces sentido común. Pero ¿cuándo arrancamos nosotros con el sentido común? Como nos enseñó Alfred Schultz, no, arrancamos después a partir de estas desgracias. Somos reactivos, no somos proactivos. No lo hacemos todo antes de. La prevención significa antes de hacerlo en otro estadio, en el Estadio Único de La Plata, hacerlo de día, hacerlo con los cordones de seguridad. Yo me pregunto, el señor que está a cargo de la Previde, el señor Aparicio, ¿tiene un título habilitante? Es condescendiente con el artículo 16 de la Constitución Nacional que dice que además de ser todos iguales ante la ley hay que tener idoneidad para ocupar un cargo público. Hicieron un análisis de riesgo, un estudio de seguridad, le dijeron al señor Peregrino, presidente del Club Gimnasia, mire, no se puede jugar en este horario porque el Bosque, quien conoce La Plata, es un laberinto y máxime de noche donde las sombras y lo que pasó después te agobia, no sabés para dónde ir, te agobia en este conjunto social de la realidad social y de la acción de la mala praxis. ¿Quiénes son los responsables para vos? ¿El gobierno de la provincia de Buenos Aires y la policía o el club? Bueno, para mí va a haber una responsabilidad concurrente, penal, civil y política. Es decir, esa responsabilidad concurrente tiene que ver con la política pública, por eso estoy hablando concretamente con nombre y apellido de Eduardo Aparicio, que es el director de la Previde. Vos fíjate que el ex gobernador Scioli, cuya gobernación fue un desastre en todo sentido, sobre todo en políticas públicas de seguridad, le cambia el nombre, o sea, en vez de relato en mi barrio le llamamos chamullo, ¿no? Le cambia el nombre al Coprocede y le pone el nombre que hoy tiene, a Previde. Perfecto. ¿Qué hicieron? Yo lo escuché decir al señor Aparicio, no, la ley es obsoleta. Presentó un proyecto de ley, señor, usted, cambiando la ley 12.529, que es del año 2000, presentó ese proyecto. Tiene que ver con una cuestión de una ley. En el deporte tiene que ver con esto de la educación y ser idóneos para establecer un análisis de riesgo, un análisis de seguridad. Evidentemente no. Contanos un poco cómo se organiza un operativo de seguridad en un espectáculo deportivo. Bueno, en principio poner a todas las partes y reunir a todas las partes, porque también Boca, por más que esté en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con su asiento, es responsable. Por eso hablo de responsabilidad concurrente. ¿Qué responsabilidad tiene? Por ejemplo, no jugar en ese lugar, no jugar a la noche, jugar de día. Es decir, establecer las medidas mínimas establecidas de que hablemos de sentido común, que son esas prenociones, lo que antecede. ¿Eso no lo fija la AFA? Por supuesto, hablo de responsabilidades concurrentes, políticas, civiles, penales, y también la AFA es parte de esa mesa de negociación. Cuando el técnico, por eso digo, es un técnico de seguridad, el señor de la Previde, sabe de seguridad o confunde homicidio con hipoteca porque los dos se escriben con H. Tal vez tenga
un título académico, no lo sé, pero evidentemente título, es decir, habilitante, licenciado en seguridad o magíster en seguridad pública, como quien te habla, evidentemente no lo tiene. Y otra cuestión, ¿tiene en su equipo, en su unidad de gestión, en esta planificación de conducción estratégica, licenciados en seguridad o no? ¿O palanca mata currículum? Muchas preguntas me puedo hacer. En cuanto al accionar de la fuerza de seguridad, ¿quién da la orden de empezar a disparar? Y en todo caso, si se justificaba el escenario que sucedió ayer de que ese accionar represivo durara tanto tiempo, ¿no? Porque la gente quería salir de la cancha y se seguían oyendo disparos fuera del estadio. Cuando vos no tenés una estrategia en la conducción o una conducción estratégica, valga la redundancia y este juego de palabras, no vas a tener una conducción operativa. ¿Cómo es esto? Teléfono, hoy la tecnología está de nuestro lado. Soy el jefe del operativo, el comisario inspector, el comisario mayor o el comisario de la seccional novena de la jurisdicción de La Plata. Perfecto. Tengo un directivo del turno, que puede ser peregrino, donde tiene que tomar las voz del estadio. Soy el presidente, vamos a abrir la puerta para que ingresen todos y les pido calma y vamos a suspender el partido momentáneamente, 1 o 2 horas hasta que esto se aclare. Esto es diálogo, el diálogo se cura con más diálogo, pero no estamos preparados, los dirigentes nuestros no están preparados, por eso yo hablo de clase política y no de gobernantes. Gobernante es el que gobierna el barco, el timón de rueda o el timón de caña, y nos lleva a un rumbo fijo. Y si hay que tomar una decisión, virar porque el viento ha cambiado, lo tenemos que hacer. Evidentemente acá le da lo mismo y cualquier viento lo lleva a buen puerto, y esto es como, excepto a Colón lo benefició. Después nosotros escoramos y estamos arriba del Titanic con volante de FIA 600, ¿te das cuenta? Hay 3 uniformados que fueron separados de sus cargos, el jefe del operativo, el subjefe y el que le disparó al camarógrafo de Teis Sport. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, todavía no le pidieron la renuncia. ¿Cuál es la responsabilidad de él como conductor político de la fuerza? Un ejemplo aclara todo, si me permitís. Mirá, cuando Argentina, gracias a Dios, recupera en 1982 las Malvinas, Lord Carrington, que era el secretario del Foreign Office, como los tomó desprevenido, hizo cesar a todos sus colaboradores, ¿sí? Por inoperantes. Y después, ¿sabés qué hizo él? Rápidamente, adivina, renunció. Dignidad se llama eso. ¿Vos creés que tiene que renunciar? El señor que está a cargo de la Previde, inmediatamente. ¿Y Sergio Berni? Bueno, Sergio Berni delega en una persona que es la Previde, que es el responsable. Vos, es decir, ¿estás delegando la responsabilidad? No, vos delegás la autoridad. Si ese señor no tuvo la autoridad para reunir en la mesa a todas las cuotas partes, AFA, los clubes y la policía, y no los pudo convencer de que el operativo tenía que ser en el Estadio Único o de día en ese estadio o en otro lugar, evidentemente, si no tiene esa convicción, no tiene esa autoridad técnica, evidentemente el responsable es él. ¿Esto, en tu opinión, se trató de impericia / mala praxis o hubo un mensaje que se le quiere mandar tal vez al gobernador de la provincia de Buenos Aires? No, esas teorías conspiranoicas, no. Acá se ignoró el riesgo y eso se llama impericia. Impericia y negligencia por despreciar el riesgo. El riesgo es esa posibilidad real o potencial de que un bien pueda sufrir un daño. La ley es muy clara, la ley de la Previde. Otrora coprocede. Vos tenés que resguardar el bien jurídico a tutelar, la vida, la integridad física, psicofísica, la libertad de las personas. En principio, ¿quién da la orden para que policía empiece con el gas lacrimógeno o con las balas de goma? ¿Por qué no hay una voz, como te decía, del estadio? Y esto tiene que estar planificado. Vos te tenés que representar 3 tipos de escenario en un análisis de riesgo. El escenario optimista, el pesimista y el de continuidad. El de continuidad es que se desarrolle el evento deportivo. El pesimista es que puedan pasar estas cosas y el optimista es que todos nos vayamos contentos, que haya 10 goles, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, todos estos escenarios te los tenés que representar no solo en la Ciudad de La Plata, sino hasta que lleguen íntegros los jugadores y los responsables de Boca, que cruzaron la General Paz, que cruzaron el Riachuelo. Hay 3 cordones de seguridad generalmente en un partido de fútbol. ¿Por qué la gente llegó hasta el estadio y la gente que no podía entrar? O sea, no. Porque no hubo análisis de riesgo, no hubo plan de seguridad. Es decir, lo escuché decir a Aparicio que había 4 anillos de seguridad. En principio son 3 los anillos. O sea, ¿dónde están los 4 anillos? ¿Y él dónde lo vio esto? ¿O se lo dijeron? Ahora, si se lo dijeron, evidentemente no lo plasmaron, porque el club estaba vendiendo en la puerta del estadio propiamente dicho las entradas y no lo estaba vendiendo en otro lugar, ejemplo, la sede. Por ejemplo,
O sea, a ver, a mí no me representa ir a la cancha, porque realmente vivo angustiado, no me representa este estadio de mala praxis de las políticas públicas que estamos viendo en Argentina. Bueno, pero vivo acá. ¿Qué hago? Trato de no ir a la cancha. ¿Cuánto hace que no va a la cancha, Héctor? 15 años. Ahora, ¿es malo? ¿Es bueno? No, quiero estar tranquilo. Evidentemente no estoy tranquilo si voy a una cancha de fútbol. Ahora, ¿la violencia es en la cancha de fútbol, es en la escuela? No, la violencia es en nuestra sociedad. Por eso hablo de políticas públicas. ¿Esto cómo se cura? Bueno, ni siquiera a mediano plazo, a largo plazo. Van a decir, no, pero es mucho. Bueno, un día hay que empezar. Si seguimos teniendo a esta clase política, que, insisto, no son gobernantes, son clase política, hacen de su digamos, trabajo su propio beneficio. No es un trabajo que realmente estén pensando en vos, en mí, en mi mamá. No, no. Ellos están haciendo su trabajo para su propio beneficio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso hablo de clase política y no de gobernantes. Hay un concepto que siempre se habla cuando hablamos de fuerza de seguridad, que es proporcionalidad en el uso de la fuerza. Y razonabilidad. Sí, yo soy un ex oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Amo. Mira, acá tengo el PIN de la Escuela Juan Bucetich. Aprovechando tu experiencia, ¿te parece que hubo proporcionalidad en el uso de la fuerza? 450 cartuchos y tantos gases lacrimógenos en un espectáculo deportivo, no era un enfrentamiento entre grupos armados, narcotraficantes, era un espectáculo deportivo. ¿Te parece que hubo proporcionalidad en el uso de la fuerza? En realidad no estuve ahí, estoy hablando, es decir, por lo que veo en los medios, ¿sí? No estuve ahí. Tal vez 450 cartuchos no es nada porque están tirando al aire y no pasa absolutamente nada. Ahora, lo que me parece una irresponsabilidad, una locura total, es haberle disparado a un señor que está trabajando, que es un camarógrafo. Es decir, eso me parece una locura total. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Otra vez, vamos para atrás. Aparicio, ¿sabe de seguridad? ¿Sabe, tiene un título habilitante o palanca mata currículum? Yo pregunto, ¿vos sos periodista? Yo soy abogado, licenciado, magíster en seguridad pública, doctor en ciencia política. No hablo de medicina. Hablo de educación porque soy docente universitario hace muchísimos años. Digo, hablo de política educativa, si se quiere. Hablo de políticas de seguridad. Hablo de lo que sé de mis materias. No hablo de medicina, no hablo de física, no hablo de matemáticas. Soy un burro en esas materias. Digo, pregunto, tal vez este señor tiene 180 de coeficiente intelectual, pero para seguridad, evidentemente, es un caracol con asma, es muy lento. Héctor, para ir cerrando, vamos a seguir teniendo espectáculo deportivo, va a seguir habiendo fútbol en la Argentina. Si te preguntan a vos, bueno, ¿cómo tenemos que hacer para que un operativo de seguridad nos garantice que no vuelva a suceder esto que vimos ayer? ¿Qué consejos darías? Enseñanza, educación y enseñanza. Es decir, tratar de formar a la sociedad para que la violencia no se exprese más en nuestras calles, no se exprese más en un colegio, no se exprese más en un estadio de fútbol, que vivamos en paz. Y esto es responsabilidad de las políticas públicas. Vuelvo a insistir, cuando la clase política deje de ser clase política y sean gobernantes, estas cuestiones se van a ir diluyendo y vamos a convivir con mucha menos angustia de lo que estamos viviendo. Héctor, muchísimas gracias por la nota. A ustedes, Leandro, muy amable, gracias. Muy amable. Bueno, nos vamos a un breve corte. Cuando volvemos te contamos lo que está pasando en la economía internacional. Recién yo te contaba que el FMI acaba de aprobar las metas trimestrales de la Argentina. Enseguida Miguel Ponce nos va a explicar qué significa esto y qué está sucediendo en Estados Unidos, que hubo novedades hoy, y en Europa también en el contexto económico internacional. Quédate ahí que ya volvemos. Segundo bloque, no hoy nos toque, nos metemos de lleno en lo que está pasando en la economía internacional. Hoy en Estados Unidos hubo un dato que fue malo para la economía internacional y también para la de Estados Unidos. Y es paradójico lo que te voy a contar porque se divulgó que la economía de Estados Unidos en septiembre creó 263.000 empleos, que es una cifra considerable. Bueno, ¿por qué es malo? Porque se esperaba que sean menos empleos los que cree la economía de Estados Unidos y de esa forma la Reserva Federal no subiría tanto las tasas como lo está haciendo, las tasas de interés. Y como se crearon tantos empleos, bueno, la suba de las tasas de interés va a ser muy, muy alta y eso puede provocar una recesión no solo en los Estados Unidos, sino también en el mundo. Por otro lado, cruzando el charco en Europa hay una crisis energética impresionante. Por primera vez va a pasar Europa un invierno sin importar el gas ruso, que era una de las fuentes principales que tenía para abastecerse de energía y de gas durante los días más fríos del año.
Para hablar un poco de ese escenario internacional y cómo pega, impacta en la Argentina, tenemos el siguiente invitado. Se trata de Miguel Ponce. Miguel es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI, es coordinador de la Comisión de Economía de la Convención Nacional UCR, ex subsecretario de Industria y Comercio entre 1986 y 1989. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Qué alegría estar contigo, Leandro. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás de viaje y que son otras horas ahí donde estás, así que muchas gracias por atendernos. Primera pregunta, ¿cómo este dato de empleo de Estados Unidos y lo que está pasando en Europa, que hay una crisis energética y una amenaza de recesión, están empezando a afectar a la economía internacional? Sí, yo ponía con ustedes, cuando ustedes hacían el adelanto, yo me subía al tuit de ustedes y decía, esta inflación global, suba del petróleo y de la energía, suba de la tasa de la Fed, que es lo que vos estabas diciendo en la introducción, caída de los precios de las commodities, particularmente de los alimentos, desplome en Wall Street en el día de hoy y en estos últimos días, inflación internacional, más Rusia, que en el día de hoy ha agravado el proceso de amenazas nucleares y ha sumado algo muy preocupante aquí, que es el sabotaje a Internet, básicamente a todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. Vos sabés que de esa manera se para el comercio exterior de manera automática, no puede funcionar sin Internet, y han aparecido informes muy preocupantes, fundamentalmente uno en el día de ayer, que viene a sumarse al del Banco Mundial y al del Fondo Monetario Internacional, hablando precisamente de un proceso recesivo de estancamiento de la economía mundial, y ahora se ha agregado el de la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio nos está diciendo que en este último trimestre y todo el año que viene vamos a estar en un proceso de enfriamiento de la economía. Obviamente esto para nuestra economía no es neutro. Vos dabas con la tecla clave cuando hablabas de que se prevé un aumento de la tasa de la Fed muy elevado, y esto Justamente eso es lo que estábamos comentando, Miguel, que la suba de tasa de Fed, que va a continuar, de hecho se espera para noviembre una suba de tasas de 0,75%, que es lo que viene subiendo, está enfriando no solo la economía global, sino que también lo que está generando es que se aprecie el dólar frente a otras monedas, ¿verdad? absolutamente. Y además, vos fíjate que el aumento del precio de la tasa de la Fed origina esto que se denomina vuelo a la calidad. Es decir, nosotros que estamos buscando inversiones, pero resulta que al subir la tasa, los inversores buscan refugiarse fundamentalmente en los papeles de la Reserva del Tesoro de los Estados Unidos, y esto implica que todos los esfuerzos que fueron a hacer Massa a Houston, o también el presidente de la Nación, y bueno, los inversores, por más que el tema vaca muerta los tiente y sea un elemento que tiene que ver con el futuro, ¿no es cierto?, de la misma manera que el litio y el esfuerzo que todos los gobernadores han hecho en la última misión, en términos futbolísticos es piso la pelota y miro, es decir, wait and see, dicen los inversores, esperar hasta que aclare, y sobre todo esperar hasta que aclare porque la situación de incertidumbre a nivel internacional es creciente, y esto para nosotros es un tema dificultoso. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la falta de dólares solamente puede ser resuelta en términos genuinos. La única fuente de dólares genuino es el saldo positivo de la balanza comercial, y si objetivamente nuestros commodities bajan en precio y hay una recesión. Sí, el escenario de recesión está siendo planteado por muchos analistas internacionales. De hecho, si, como vos decías, Miguel, si baja el precio de la soja que Argentina exporta, empeoran los términos de intercambio de la Argentina, está en riesgo justamente el superávit comercial, y también a eso se le puede sumar, que muchos analistas están alertando, una posible sequía, el efecto climático de la Niña, que te puede pegar vía cantidades de toneladas que podés producir y exportar. O sea, se está configurando como una especie de tormenta perfecta, ¿verdad?
Coincido totalmente contigo y por eso decía que todo esto que pasa a nivel internacional y que nosotros venimos comentando, y vos recién lo decías muy bien, objetivamente nos afecta de manera directa. Por eso, dentro de todo, el día de hoy, donde se ha anunciado que la revisión por parte del Fondo Monetario Internacional ha dado positiva y ha sido de aprobación, nos trae algún viso de tranquilidad. ¿Por qué? Porque es muy importante tener clarificado nuestro horizonte en términos de pagos cuando la incertidumbre en términos comerciales tiende a agravarse. Yo creo que nosotros tenemos que estar muy atentos porque todo lo que está ocurriendo a nivel mundial afecta a todos los emergentes, pero nosotros dentro de los emergentes somos de los más vulnerables y esto hay que asumir. ¿Y qué escenario, Miguel, macroeconómico para la Argentina trazás de acá a las PASO del año que viene, por poner una fecha? Yo creo que macroeconómicamente nosotros ya entramos en recesión, comienzan a conocerse la caída de consumo, fundamentalmente los consumos populares, los alimentos que cuando conozcamos los índices de septiembre, vamos a ver que han ido muy por arriba del índice general de precios, ya particularmente algo que sorprendía, porque habitualmente los supermercados eran los que se veían menos afectados con las caídas y los más afectados eran aquellos a los cuales los costos por no recibir directamente de los productores, o sea, aquellos que tienen que pagar costos de mayoristas o de distribuidores, que eran los almacenes, los mercados de cercanía, ¿no es cierto?, los chinos, como se suele decir habitualmente, esos están teniendo una caída entre un 5 y un 7% de las cantidades de alimento en relación a los meses anteriores. Y entonces vamos a ver que la inflación de alimentos, es decir, la inflación de los consumos populares que va por arriba del índice general, ya está teniendo una retracción en la venta, ¿no es cierto?, de las bocas de expendio, y esto lamentablemente va a ir marcando lo que a mi juicio va a ser el escenario predominante del año que viene. Vamos a estar en esta inflación. Yo creo que la meta de 60% de inflación para el año que viene es una meta claramente ya superada. Todo el mundo piensa que el piso para el año que viene va a estar en 90, luego que este año se supere el 100, 105, 108, depende con quién hables, pero claramente los índices inflacionarios van a seguir siendo la principal preocupación. Por eso a veces uno ve con estupor cómo la política se dedica a paso sí, paso no, la agenda judicial, qué pasa con las valoraciones que se hacen en términos de las palabras que pueda decir tal o cual dirigente, ¿no es cierto?, y las correcciones que se tratan de hacer al respecto y la mirada de cara al 2023, pensando en los temas electorales, cuando aquí lo que tenemos que pensar claramente es la agenda de la gente, que es la inflación, es la pobreza. Miguel, a esa alta inflación de alimentos que le pega de lleno al consumo en los sectores populares, se le agregó un dato ayer que fue la caída de la actividad de la construcción en agosto de 2,1% con respecto a julio. ¿Eso significa también que la actividad económica se está enfriando? ¿Y qué combo, cuál es el combo entre una actividad económica que se enfría y una inflación del 100% anual? Y paradójicamente es muy posible que muchos estén viendo que ante el fracaso de otras herramientas, ese fracaso básicamente está basado en un error conceptual, que es pretender corregir con operaciones sobre la micro los errores de la macro, ¿no es cierto?, los problemas de la macro. Yo creo que claramente nosotros vamos a estar el año que viene en una situación también de esta inflación, con la situación difícil, donde es muy posible que esa recesión termine siendo mirada tal vez como la única herramienta que frene la inflación. Es decir, no es una buena noticia para un año electoral, ¿no? Y Miguel, última pregunta, ¿cómo salimos de este laberinto? Estamos en una situación bastante angustiosa, también están aumentando los datos de indigencia, la inflación 100% anual es la más alta por lo menos desde el año 91. ¿Cómo se sale de este laberinto? Leandro, digamos dos cosas. Estábamos arriba del Titanic,
La orquesta estaba tocando, el iceberg lo teníamos a metros. Esto al asumir el último ministro de Economía, ¿no es cierto?, Sergio Massa. Hoy el iceberg está más lejos. Uno diría, no podemos hablar de que tenemos esperanza, pero por lo menos tenemos expectativas. ¿Cuál es la expectativa? La manera de salir. La manera de salir debiera ser la posibilidad de articular un programa de estabilización que sea sustentable y que tenga elementos claramente no recesivos. Esto implica necesariamente que aquel acuerdo de la sensatez que impidió que los intensos de un lado y los intensos del otro nos empujaran a default, ahora se pudiesen concentrar en ver si por lo menos elaboran 5 o 6 puntos que nos permita llegar al 2023 electoralmente con algo más de previsibilidad, con algo más de... Se nos cortó el audio, Miguel. ¿Estás ahí? Miguel, bueno, muchísimas gracias por la nota, muy interesante tu reflexión sobre cómo podemos hacer para salir de este laberinto, como yo te planteaba, un escenario bastante dificultoso. ¿Querés cerrar la idea y cerramos la nota acá? Sí, claramente. Yo creo que tendríamos que conseguir 5, 6, 7 puntos que nos permitan aferrarnos a la política de reducción de daños, es decir, tratar de que los sectores más débiles de nuestra sociedad no sean los que sigan pagando este ajuste. Y este ajuste tiene nombre y apellido y es la inflación. La inflación es el ajuste, tenemos que tratar de parar la inflación porque no hay posibilidad alguna de que sueldos, salarios, jubilaciones y todas las asignaciones sociales puedan alcanzar una inflación en alimentos que supere el 8%. Esto es imposible de que se continúe así en un año electoral. Clarísimo, Miguel. Miguel Ponce, gracias por atendernos, muy amable. Buenas noches. Leandro, muy buenas noches, alegría de estar con todos ustedes, siempre a disposición. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, escuchaste un panorama económico muy complejo. Vamos a un breve corte ahora y cuando volvemos te contamos qué está pasando en Brasil, qué puede pasar de acá al 30 de octubre, que es la segunda vuelta presidencial entre Lula y Bolsonaro. Quédate que enseguida te lo contamos. Tercer y último bloque, hoy nos toca, cruzamos la frontera, nos vamos para Brasil. Elecciones presidenciales, segunda vuelta, como te decía, el 30 de octubre. Se van a enfrentar el actual presidente Bolsonaro, que salió segundo en la primera vuelta, y Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente y líder de PT, que le sacó 6 millones de votos en la segunda vuelta. Hoy, hace unas horas, salió una encuesta de Datafolia. Datafolia es una de las encuestadoras muy importantes, que es bastante interesante marcar porque muestra los votos válidos e indica que Lula tendría un 53% de votos válidos y Bolsonaro un 47%. Si se confirma este escenario, bueno, Lula sería electo presidente, pero todavía falta mucho, todavía no hubo un debate mano a mano entre los dos. Para hablar de las elecciones vamos a estar con el siguiente invitado. Se trata de Augusto Taglioni, periodista, especialista en política internacional, en mi opinión uno de los mejores periodistas que cubren internacionales en la Argentina, autor del libro ¿Quién gobierna Brasil?, que es este libro que tenemos acá. Estoy leyendo ¿Quién gobierna Brasil?, por Augusto Taglioni. ¿Cómo andás, Augusto? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Placer estar acá. Gracias por venir. Augusto, estuviste hace poquito, estuviste toda la semana pasada trabajando en Brasil, en San Pablo. A mí me interesa mucho porque en este libro contabas que hacías focus group en 2018, en la elección de 2018, con la gente de la calle, conductores de Uber, camareras, floristas. ¿Cómo viste los focus group en este año electoral de 2022? Bueno, si lo comparo siempre todo un margen muy cortito, ¿no?, de lo que uno va hablando y va conversando. Si lo comparás con el 2018, había un escenario mucho más polarizado, inclusive favorable a Lula, ¿no? Digamos, en el 2018 el sentir que uno veía en San Pablo era el hartazgo a la corrupción, el enojo con la clase política, esa idea de que el PT nunca más, ¿no? Era un poco lo que se... Lula estaba preso. Lula estaba preso, exactamente, el candidato era Fernando Haddad, y el PT estaba muy desprestigiado. A pesar de eso logró meterse en segunda vuelta y hacer una elección
bastante importante. Ahora el escenario es diferente. Hay 4 años encima. Bolsonaro era la novedad en el 2018, ¿no? Era, bueno, este es el que viene a limpiar, a purgar el sistema político, a limpiar el país de corruptos. Y ahora ya hay 4 años encima, ¿no? Que eso tiene a favor de Bolsonaro una masividad dentro del Bolsonaro. El bolsonarismo se ha convertido, con el liderazgo de Bolsonaro, en un movimiento masivo y macizo, conciso, digamos, compacto, que independientemente de lo que haya pasado estos 4 años, digamos, construyó una identidad política, construyó un liderazgo en Bolsonaro y sobre todas las cosas no movió una aguja, un mínimo de apoyo en relación a lo que ha pasado estos 4 años, porque hay que recordar, tuvimos más de 700.000 muertos por la pandemia, una gestión catastrófica la de Bolsonaro. La situación económica, por más que hay deflación en los últimos meses por la reducción de los precios de los combustibles, una intervención muy fuerte del gobierno, en el interanual es la inflación más alta de los últimos 30 años. Hay un 30% de los brasileños que pasan hambre, hay una situación económica y social que no es buena, y eso se empezó a sentir también dentro de lo que es el diálogo que uno ve con la gente allí en San Pablo, ¿no? ¿Y qué hizo bien Bolsonaro estos 4 años? Recién marcabas las falencias de él al frente del gobierno. ¿Qué hizo bien como para formar este movimiento político, no sé si de masas, pero muy masivo, y forzar una segunda vuelta en las elecciones? Yo creo que es un movimiento de masas. No es hegemónico, pero es un movimiento de masas. Yo creo que Bolsonaro es el segundo líder de masa más importante que tiene la nueva república brasileña. Digamos, la nueva república es el Brasil post-redemocratización. El otro es Lula. El primero es Lula, exactamente. Eso es lo que le da potencia a este balotaje o a este enfrentamiento mano a mano. El balotaje ya se vio en la primera vuelta, ¿no? Se adelantó. Pero me parece que sí, es un movimiento masivo que logró construir, como decía, construyó una identidad, construyó una forma de liderazgo y construyó una narrativa que pega muy fuerte. El bloque, el movimiento que lidera Bolsonaro es un movimiento de extrema derecha, conservador, que logró comerse, hablando mal y pronto, a todo el electorado antipetista que anteriormente votaba, por ejemplo, a Alckmin o votaban al PSDB, que era el partido de centro-derecha liberal, socialdemócrata tradicional. Bueno, se comió todo ese voto y le agregó un elemento más reaccionario, más conservador, más pro-dictadura, que ven en Bolsonaro un líder, de hecho, yo estuve en las motociatas, ¿no? que denominan que son las caravanas con motos que hace Bolsonaro. Estuve el sábado anterior a la elección en San Pablo charlando con la gente de ahí, con los bolsonaristas, y ellos se refieren a Bolsonaro como el mito, le gritan mito, ¿no? Es un liderazgo muy, muy fuerte, y me parece que logró construir eso en contraposición a lo que consideran que es la corrupción, el ladrón de Lula, ¿no? Expresidiario, como se refiere Bolsonaro. Me parece que hay como una idea de decir, bueno, ¿cómo puede ser que una persona que robó, que estuvo preso, ahora pueda ser candidato a presidente? No importa si había causa, no importa si se anularon las condenas, si fue absuelto. Eso para el electorado bolsonarista no tiene ninguna importancia, porque aparte consideran que el Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema está vendida. Bueno, hay toda una narrativa que fue muy efectiva. Me parece que eso el bolsonarismo lo laburó muy bien y trabajó muy bien esta idea de Bolsonaro contra el sistema, ¿no? Que yo creo que es cierto parcialmente, ¿no? Porque enfrente tenés enfrente de Bolsonaro, a 13 partidos políticos, a la Corte Suprema, a la cadena Globo, a Folha de Sao Paulo, a todos los medios importantes, masivos, tradicionales de Brasil. Entonces hay como una idea de, bueno, nosotros contra el sistema. Después, en realidad, Bolsonaro tiene la máquina pública, tiene otras herramientas que le sirven para poder dar esta pelea. Pero me parece que lo que hizo fue lograr eso, ¿no? Lograr esa narrativa efectiva y una identidad común que vertebró ese movimiento, que va a quedar independientemente de lo que pase el domingo 30 de octubre. Hoy Lula dijo, y llamó mucho la atención, que él está en contra del aborto, como una especie de guiño, de gesto al voto evangélico, que en realidad está con Bolsonaro. ¿Vos creés que puede comer votos de ahí o tal vez del catolicismo? ¿Por qué hace esto Lula en este tramo de la campaña? Bueno,
es importante analizar eso sin, por ahí, la idiosincrasia argentina, Claro. ¿no? Digamos, eso como primera medida. Nosotros no estamos tan atravesados por cuestiones de fe o religiosidad a la hora de discutir políticas públicas, ¿no? En Brasil solamente el 18% se declara no tener ninguna religión, digamos. Entonces, el que no es católico es evangélico. Y eso es un punto importante dentro de lo que es los diferentes segmentos sociales en Brasil. Eso como primera reflexión. Lo que busca Lula ahora en este tramo que está comenzando de campaña hasta el balotaje es contestar lo que son las acusaciones de Bolsonaro. Bolsonaro dijo que Lula está a favor del aborto, que Lula quiere vender droga a la gente, que un montón de otras cosas que van en contra de la idea de los valores, de la defensa de los valores de la familia. Eso me parece que Lula está, de hecho salió algo que acá fue consumido medio irónicamente, pero que en Brasil es importante, que decía un flyer, Lula es cristiano. Claro. Lula es cristiano, Lula no habló con el diablo, ¿no? O sea, Y este tema de la religión fue muy importante en las anteriores elecciones. Me acuerdo de una elección de Dilma Rousseff, que también, contra Serra creo, que también el tema del aborto y el tema de la religión se metió en la campaña y Dilma tuvo una expresión muy parecida a la de Lula sí. ahora. Después, cuando Dilma quiso incorporar en su segundo mandato la agenda de género, ahí fue como una de las motivos que terminó rompiendo con el sector de los evangélicos, que ahora están con Bolsonaro, pero que estuvieron con Dilma y con Lula, inclusive fueron funcionarios. Entonces, el sector evangélico, entre los católicos, Lula le gana a Bolsonaro, entre los evangélicos pierde con bastante diferencia, entre 20 y 25 puntos. Entonces, me parece que hay una estrategia de decir, bueno, sobre todo sumar a los evangélicos pobres, ¿no? Digamos, y a las mujeres, ¿no? Lula ganó entre los que cobran hasta 2 salarios mínimos. Entonces, ese segmento de sectores más vulnerables, pobres, evangélicos, Lula quiere garantizarse, sobre todo porque tiene que mantener el nordeste y tiene que mantener Minas Gerais, que es la máxima de Brasil, y es el que gana Minas Gerais, gana la elección. Bolsonaro recibió el apoyo del gobernador de Minas Gerais. Van a hacer campaña en el interior de Minas Gerais porque en la capital ganó Bolsonaro, pero en el interior ganó Lula. Entonces hay todo un juego de alianzas que tienen que ver con cómo se mantiene o se amplía la diferencia en relación a la primera vuelta. Si gana Lula, que es el escenario más probable hoy, la campaña todavía no terminó, pero sacó 6 millones de votos en la primera vuelta, ¿cómo crees que van a jugar los militares en esa transición que ya se percibe va a ser una transición compleja? Sí. Yo creo que Lula, si gana la elección, va a tener muchos problemas. Uno es un vínculo que aparentemente una interlocución, digamos, mejor dicho, que aparentemente no existe todavía entre los sectores que están con Lula y las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas han tratado de mantenerse en silencio o han tratado de evitar pronunciamientos. En la previa de la elección salió una nota muy importante en Estadao que decía que los militares iban el que gana, y ellos no iban a supervisar lo que iba a ser el proceso de escrutinio, todo lo que tiene que ver con las sospechas que el bolsonarismo está instalando respecto del sistema electoral. Bueno, después los propios militares sacaron un comunicado diciendo que es una noticia falsa. Bueno, hay versiones, dice que se filtró de adentro, bueno, no importa, pero digo, hay como están siendo ambiguos los militares. Los militares, cuando digo los militares, digo las Fuerzas Armadas institucionales, no los militares que están en el gobierno con Bolsonaro, ¿no? Ahí me parece que hay todavía un gran signo de interrogación, que cuando uno habla con personas que tienen vínculos con los generales y demás, te dicen, no, mirá, no van a apoyar un golpe, no van a apoyar una aventura golpista, pero todavía no han dicho nada, digamos, ¿no? Entonces eso me parece que es un punto de preocupación. Y después va a haber otros problemas que Lula va a tener que enfrentar, un Congreso dominado por la extrema derecha y por el centrado, ¿no? Este bloque conservador que controla las mayorías en el Parlamento, sobre todo en la Cámara de Diputados. Una Corte Suprema empoderada también, que ahora juega a favor de Lula, pero que tranquilamente puede generar tensiones. Una economía que no va a ser buena, ni hay proyecciones de crecimiento en el 2023, así que van a tener muchos problemas y mucha necesidad de negociar. ¿Y qué cambia para la región, pero también para Argentina, si justamente, valga la redundancia, cambia el presidente en Brasil, si Lula es electo, en tu opinión? Bueno, me parece que Lula tiene una vocación más regionalista, eso no es ninguna novedad. Ha tirado algunas propuestas medio hacia el voleo, como la idea de la moneda única. Bueno,
al margen de eso, si se puede concretar o no, me parece que la llegada de Lula per se puede reforzar el Mercosur, puede acompañar algunos planteos del actual gobierno argentino más proteccionista. De todas maneras, Lula está interesado en, sobre todo porque lo está haciendo en contraposición a Bolsonaro, ¿no? Pero está intentando renegociar, o estaría dispuesto a renegociar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿no? Tratando de destrabar algunos problemas que Bolsonaro generó, según el propio Lula, sobre todo con Francia. Entonces, me parece que una victoria de Lula puede reforzar eso. Yo no sé si después Lula en su momento impulsó la UNASUR como un polo sobre todo de construcción de hegemonía de Brasil sobre Sudamérica. Sí. Eso fue un poco su intención. No veo una vuelta de eso, tampoco veo un fortalecimiento de la CELAC. Así que bueno, habrá que ver qué pasa. Pero por lo pronto Mercosur me parece que sí va a haber una vocación más de integración desde el punto de vista regionalismo autónomo, ¿no? O esas clasificaciones. Bolsonaro, por el contrario, podría darle más aire, por ejemplo, a los planteos de la calle Pou, ¿no? No lo ha hecho en este último tiempo, igual hay que decirlo, el propio Bolsonaro no ha acompañado a la calle Pou a esta idea de flexibilizar el bloque y negociar por fuera, ¿no? Digamos, ha habido en las últimas votaciones alineamientos entre Argentina y Brasil, pero bueno, la agenda de Bolsonaro es una agenda más, en el sentido más de liberar, un regionalismo más abierto. Así que en ese marco, si pensás la agenda del gobierno actual y de los gobiernos actuales del Mercosur, podría haber ahí alguna tensión. Augusto, última pregunta. Lula se hizo muy reconocido a nivel internacional y regional por el Bolsa Familia, por los planes asistenciales que sacaron efectivamente a mucha gente de la pobreza. Sin embargo, Bolsonaro, muy vivo, creo yo, en el contexto de la pandemia y todo eso, amplió esos planes. ¿Cómo crees que va a jugar el voto de los sectores populares si el recuerdo de un Lula y de un Brasil virtuoso económicamente va a pesar más que los planes actuales que Bolsonaro está distribuyendo y que adelantó la fecha de cobro este mes? Sí, a ver, primero yo creo que el voto de la primera vuelta no fue, no hubo un impacto del auxilio Brasil, ¿no? Como le puso, se llamó primero auxilio emergencial, auxilio de emergencia, porque fue durante la pandemia, después le cambió el nombre al Bolsa Familia y demás para darle una identidad propia y le puso Auxilio Brasil. En la primera vuelta no hubo un voto masivo a Bolsonaro, ni mucho menos de ese sector social. Ahora, tenés 3 semanas para adelantar, como dijiste, ¿no? Anunció el adelantamiento del Auxilio Brasil, prometió una suerte de aguinaldo para las mujeres en el 2023, que después el propio Ministerio de Ciudadanía dijo, no, bueno, eso no sabemos. Está tirando toda la carne al asador. Está tirando toda la carne al asador, exactamente. Entonces, me parece que él necesita eso. Necesita que los sectores, los votantes o los sectores sociales que cobran hasta 2 salarios mínimos, lo voten, sobre todo en el Nordeste, para achicar la diferencia. Si después eso sucede o no, habrá que ver el propio 30 de octubre. Lo que sí me parece importante es que a Lula se le está pidiendo un poco más de futuro. Lula en la primera vuelta no propuso futuro. La discusión a la primera vuelta fue si Bolsonaro se merece continuar y si Lula se merece volver. No, Lula habló mucho de su legado, de lo que hizo bien. Sin embargo, ahora lo que está diciendo, bueno, a ver, perfecto. Miremos para adelante. Miremos para adelante. ¿Cuál es tu plan económico? ¿Qué política social le va a llevar adelante? Me parece que ahí Lula tiene que empezar a dar un poquito más de certeza, porque evidentemente no alcanza con lo que ya hiciste como para poder ganar una segunda vuelta que, insisto, que para mí está más abierta de lo que parece. Vas a estar en Brasil para la segunda vuelta. Sí. Vamos a seguir entonces tu cobertura en la política online. Muchas gracias, Augusto, por venir. Un placer. Bueno, con esto nos vamos. Que tengas un buen fin de semana. Nosotros volvemos el lunes a las 21 por el canal de la ciudad. Nos vemos el lunes y nada, disfruta lo que puedas este fin de semana largo. Nosotros el lunes te volvemos a acompañar con mucho más periodismo. Muchas gracias.